Buen día, mi nombre es Daniel Alfonso Santiesteban y el título de mi plática es Sistemas Generalizados de la Mena Abierta, en una colaboración conjunta con los doctores Ricardo Abreu Blay y Martín Patricio Arciga Alejandre de la Universidad Autónoma de Guerrero. Decir, como diría Dirac, Dios usó las hermosas matemáticas al crear el mundo. Y a manera de introducción, decir que un campo de desplazamiento tridimensional en un material elástico, lineal, isótropo, homogéneo y sin fuerza de volumen es descrito por el conocido sistema de la Menavier, el cual se representa en la relación 1, donde mu y lambda son los llamados coeficientes de la M. Mu mayor que 0, lambda mayor que menos 2/3 mu. Son constantes elásticas que dependen del material. Tienen una relación directa con el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Este sistema, que fue introducido en 1837 por Gravier Lamé en el método de separación de variables para la ecuación de onda en coordenadas elípticas, tiene hoy en día muchas aplicaciones, tanto en la teoría de los condensados de Bose-Einstein, en la teoría electrostática, en los sistemas hamiltonianos caóticos, etc. Investigaciones recientes han llegado a que este sistema se puede reescribir en términos del clásico operador de Dirac utilizando el lenguaje de las álgebras de Clifford. Esta reescritura es la que observan en 2, donde el parcial denota el operador de Dirac. Este operador de Dirac es el causante del surgimiento del análisis de Clifford, ya que las funciones que anulan a este operador de Dirac son las conocidas funciones monogénicas, una extensión genuina de las funciones analíticas del análisis complejo. Desde 1985, el matemático japonés Kiyoharu Nono investigó ciertas generalizaciones a este operador de Dirac considerando bases ortonormales diferentes a la canónica. Estas generalizaciones son las que pueden observar en 3, tanto por la derecha como por la izquierda, debido a la no conmutatividad del producto cliffordiano en estas álgebras de Clifford no conmutativas. Estos operadores de Dirac cumplen las mismas propiedades buenas del clásico operador de Dirac, como también factorizan el operador de Laplace, son elípticos, esencialmente autojuntos, son simétricos y de espectro discreto. Es por ello que una de las generalizaciones bastante naturales que surgen de la ecuación de la Menavier son las que se presentan en 5 y en 6, en 5 considerando conjuntos estructurales idénticos y en 6 ya conjuntos estructurales más arbitrarios diferentes. Por una cuestión de brevedad vamos a utilizar las constantes alfa y beta de esta forma, como pueden observar en 7, y vamos a mantener las restricciones de la Menavier para no entrar en contradicciones físicas. El sistema 5, esta generalización 5 con conjuntos estructurales idénticos, es semejante a la ecuación 4, al sistema clásico, salvo una transformación ortogonal. No obstante, hoy en día hemos probado de que los campos de soluciones de ambos sistemas, del 4 y del 5, son isomorfos. Esto nos posibilita de que muchos de los resultados que obtengamos para la generalización 5 se le pueden atribuir también al sistema clásico. No es así para el sistema 6 más esotérico, ya que este sistema no existe una transformación ortogonal que obtenga el sistema clásico. Sin embargo, sí hemos descubierto ciertas propiedades y motivaciones para su estudio, como por ejemplo determinadas soluciones a sistemas clásicos de la Menavier no homogéneo, o sea, en presencia de una fuerza de volumen constante, se pueden ver como soluciones a sistemas generalizados del tipo 6 homogéneo. Y otro hecho interesante es problemas de Dirichlet asociados a estos sistemas de ecuaciones en derivadas parciales.
dados por 6. Un hecho ya bastante conocido, ya que se remonta desde de hace más de un siglo, pues, en los trabajos de Kirchhoff. Este matemático mostró la unicidad de estos problemas de Dirichlet para el sistema clásico de la Menabierre. Bueno, para el sistema 5 también se tiene, por el mismo isomorfismo, la unicidad de las soluciones a problemas de Dirichlet asociados a esta ecuación, pero no es así para el sistema 6 y más esotérico. Es por ello que eso motiva, vamos a estudiar más bien la estructura de las soluciones de estos sistemas generalizados. De manera de aspectos básicos, vamos a definir algunas funciones, algunas clases de funciones. Primeramente, función monogénica, si hiperholomorfa, son aquellas funciones continuas diferenciables sobre un dominio omega de Jordan, tales que anulan el operador de Dirac actuando por la izquierda o por la derecha en el dominio omega, debido a al tipo de monogenicidad. Funciones fisiarmónicas, que son aquellas funciones dos veces continuas diferenciables sobre este dominio omega, tales que anulan al operador de Dirac, a la composición de los operadores de Dirac actuando por un mismo lado de la función. Y función fisi-inframonogénica, que son aquellas funciones también dos veces continuas diferenciables sobre el dominio omega, tales que pertenecen al núcleo de este operador sanguíneo en omega. Aquí decir que para el caso en que los conjuntos estructurales sean idénticos, iguales al estándar, se tiene la definición propia de función inframonogénica, que tiene importantes aplicaciones hoy en día en la teoría de la elasticidad lineal, en investigaciones ya más recientes. Y vamos a denotar a estos espacios de funciones, como pueden observar acá, por estas letras I y H. Ya algunos resultados auxiliares obtenidos, por ejemplo, la proposición 1 plantea que una función que toma valores en el álgebra de Clifford R0M es sí inframonogénica, si solo si sus respectivas componentes k-vectoriales son también funciones sí inframonogénicas. Este es un resultado que generaliza un hecho que ya también se obtenía para el caso de funciones inframonogénicas. Para el caso de funciones más generales en que los conjuntos estructurales sean diferentes, este resultado no es válido. Por ejemplo, el siguiente contraejemplo muestra una función g de R3 a R03. Si nosotros escogemos a phi como una reordenación de la base estándar y así como esta base ortonormal, podemos observar de que esa función es phi inframonogénica en todo R3. Y sin embargo, su parte escalar y su parte bivectorial no lo son. Otro de los resultados auxiliares de toda la investigación es la biarmonicidad de las soluciones de sistemas generalizados, el de la Menabierre, que es lo que plantea prácticamente la proposición 2. Un resultado un poco más fuerte es que si un campo vectorial tres veces continuo diferenciable sobre el dominio de Jordan omega es solución del sistema generalizado de la Menabierre, entonces este campo vectorial es tres monogénico y por lo tanto biarmónico. Luego, para pasar a los resultados principales de la investigación, primeramente vamos a presentar un lema fundamental, pero antes vamos a definir estos operadores funcionales que pueden observar acá en la parte superior, nu, omega y omega onda. Y el lema 1 lo que plantea son ciertas proposiciones, relaciones de estos operadores antes definidos con los operadores generalizados de Dirac. Se demuestran esas 10 relaciones para posteriormente llegar a algunas relaciones generales de las soluciones de estos sistemas generalizados. Si tenemos el sistema más general, el 6, una función bastante característica de este sistema que surge inmediatamente la función g, que es phi holomorfa por la izquierda,
y mediante muchos cálculos podemos llegar a las relaciones 10, 11, 12 y 13, que serán esenciales para probar los siguientes teoremas y ya resultados principales de la investigación. Los siguientes teoremas están más bien dados para descomposición aditiva de las soluciones de sistemas generalizados de la mena abierta. El teorema 1 plantea que si un campo vectorial satisface en omega el sistema 5, recordar que era el sistema construido con conjuntos estructurales idénticos, isomorfo al clásico, entonces este admite en omega la representación de un campo vectorial más un campo inframonogénico. Y además esta representación es única salvo un campo vectorial de la clase de la intersección de estos espacios de función. Una observación con respecto a este mismo teorema es que, por ejemplo, si pueden observar ese campo F vectorial de R3 a R03, este campo vectorial es obviamente armónico. Y si nosotros cogemos los conjuntos estructurales phi y psi como determinadas reordenaciones de la base estándar, pueden observar que para el conjunto estructural psi, este campo vectorial es psi hiperholomorfo, por lo tanto es sí inframonogénico, y sin embargo este campo vectorial no es inframonogénico, lo cual conlleva a que no sea una solución al sistema clásico de la mena abierta, pero sí sea una solución al sistema generalizado sin, y de acuerdo a la transformación ortogonal podemos llevar este campo vectorial a una solución del sistema clásico. Esto era una de las bondades por el cual nos motivó a estudiar estos sistemas generalizados. El teorema 2 plantea ya casos particulares cuando si se tiene una solución del sistema más general para conjuntos estructurales diferentes y se le pide una condición, en este caso se le pide que sea armónica la solución y además que sea cis inframonogénica, entonces va a admitir una representación del tipo una función phi armónica más una función phi inframonogénica. Y también se va a tener la unicidad de la representación, salvo un elemento de la clase de la intersección. El teorema 3, ya teniendo una solución del sistema 6 más general, y se le pide solamente la condición de armonicidad, entonces la representación en la que se ha llegado es de una función phi armónica más una función phi inframonogénica. Aquí notar el cambio sustancial del espacio de inframonogenicidad, cómo cambia el orden de los conjuntos estructurales que se tienen en esta nueva representación. También se va a tener la unicidad de la representación en la clase de la intersección y también se va a tener la misma representación para el caso en que se le pide la condición de cis inframonogenicidad a la solución del sistema 6. Teorema 5, un teorema que plantea que si se tiene un campo vectorial solución a ambos sistemas, a ambas generalizaciones, el sistema 5 y 6, entonces también va a admitir la representación antes descrita, o sea, de una función phi armónica más una función phi inframonogénica en el dominio omega. Ya luego, otro resultado que hemos obtenido es relacionado a la construcción de soluciones. Teorema 6 plantea cómo a partir de una función armónica o phi inframonogénica se puede obtener una solución a estos sistemas generalizados, dada por ejemplo en este caso por W, y la forma explícita, como pueden observar, es la que se da. El teorema 7, como a partir de una función phi armónica por la izquierda o phi inframonogénica, entonces la función W onda es solución al sistema generalizado de la mena abierta. El teorema 8 plantea cómo a partir de un campo vectorial armónico y a la vez phi armónico, añadiéndole una condición a este campo vectorial armónico,
entonces va a existir una función phi inframonogénica tal que añadiéndosela a este campo vectorial armónico, entonces se tenga una solución al sistema generalizado. Y se da la forma explícita de esta función inframonogénica. El teorema 9, también del mismo tipo del teorema 8, plantea cómo a partir de un campo vectorial phi inframonogénico y a la vez phi inframonogénico, también añadiéndole una condición muy parecida a la del teorema 8, entonces se puede asegurar de que va a existir una función phi armónica tal que añadiéndosela a esta función phi inframonogénica, entonces se obtenga una solución al sistema generalizado y se da también la forma explícita de esta función phi armónica. Un ejemplo práctico de todo el mecanismo de todos estos teoremas es el que pueden observar, donde por ejemplo aquí el campo vectorial M es el que observan. Este es un campo vectorial que es obviamente armónico. Si nosotros escogemos los conjuntos estructurales phi también como reordenaciones de la base estándar, salvo el phi, que es un cambio aquí en un signo menos. Entonces, de acuerdo a las pruebas de los teoremas, podemos llegar a, a que este campo vectorial armónico es solución al sistema generalizado de la Navier con constantes de la ME alfa 0.1 y beta 0.2. Cuando procedemos a calcular la descomposición aditiva de este campo armónico, según el teorema 3, podemos llegar a que la función phi armónica que se obtiene en la descomposición de este teorema es esta h que pueden observar. Esta función es phi armónica por la izquierda. Y la función phi inframonogénica es esta función i after, que es, bueno, la función que era i pequeña after, que era phi inframonogénica. Aquí pueden notar también que el orden de los conjuntos estructurales en este mismo teorema influye y es esencial porque esta función que se obtiene no es phi inframonogénica. Sí es phi inframonogénica, pero cuando se invierte los conjuntos estructurales deja de ser. Luego se implementó todos estos resultados en MATLAB. Para ello se desarrolló una clase para trabajar con álgebra de Clifford de una manera más simbólica y se logró programar una función, la ME, que tiene como elementos de entrada todos los elementos del conjunto de los conjuntos estructurales, la función de estudio y las constantes de la ME, y va a devolver todos los operadores diferenciales de segundo orden que hemos estado trabajando. Los operadores de la ME, tanto clásico como generalizado, y en caso de que la función de estudio cumpla alguna de las premisas de los teoremas del 1 al 5, nos va a devolver la descomposición aditiva que se tienen en estos teoremas. Y en caso en que cumpla alguna de las condiciones de los teoremas del 6 al 9, nos va a devolver la solución que se da en estos teoremas de construcción de soluciones. Bueno, también nos va a decir si las entradas de las constantes de la Navier son correctas y cumplen las restricciones de la ME. Como ejemplo de utilización, podemos observar el campo vectorial U, dado por la relación 14 de R3 a R03. Es un campo que evidentemente es un campo armónico también. Si nosotros cogemos como conjunto estructurales phi como el psi como la base estándar y phi prácticamente la base estándar, pero con un leve cambio en el primer componente, un signo menos. Entonces, si llamamos la función lame en el command window de MATLAB, podemos tener como lectura, ya cuando corremos la función, que este mismo campo vectorial nos dice que es armónico,
que es solución al sistema generalizado de la Menavier para estos conjuntos estructurales, phi y psi. Y además nos dice de que es solución a un sistema de la Menavier clásico en presencia de una fuerza de volumen constante igual a E2. Aquí nos dice que cumple las restricciones de la Menavier que le hemos dado, en este caso 0.1 y 0.2, y nos da las funciones que eran phi armónica y la función que era phi inframonogénica dada por el teorema 3. Además, por el teorema 6 nos da la solución que se tenía a partir de una función armónica mediante este teorema 6, que era la función W. Evidencia gráfica de todo el trabajo con el software que hemos utilizado en el análisis del MATLAB, que es bastante más ameno por las potencialidades de este software en el trabajo matemático, en el análisis numérico, es bastante efectivo. Bueno, algunas referencias ya de todo el trabajo con los doctores y algunas referencias más en la cuestión de la teoría de la elasticidad lineal y de algunas ya del trabajo con álgebras de Clifford y análisis de Clifford, y más bien ya también de conjuntos estructurales, trabajos de Malone, de Dixon Peña, que fueron los primeros que introdujeron las nociones de funciones inframonogénicas, ya como un caso especial en el trabajo con álgebras de Clifford. Ya algunas otras referencias más referidas a también estas funciones inframonogénicas como y sus aplicaciones en la teoría de la elasticidad tridimensional que que se han investigado y ya publicados en importantes revistas de matemáticas. Ya algunas otras referencias más clásicas. Muchas gracias por todo y que estén bien. Saludos.